Bienvenidos correlones, estoy en el circuito de Virginia, en la clase E de coches modificados. Y voy a iniciar desde atrás de la parrilla a bordo de un coche muy especial para mí. Se trata del Porsche Speedster 356A de 1957. Es un convertible ultraligero icónico de la marca alemana. Y ya te voy a mostrar el rendimiento que estoy seguro te va a sorprender. Mi mayor ventaja es la ligereza del chasis. Eso hace que el coche sea extremadamente maniobrable y muy fácil de conducir. Y tiene suficiente potencia como para ser competitivo. Estoy en este circuito particularmente porque es un circuito cerrado, corto, que no tiene muchos sectores de velocidad, lo cual es importante para poder dominar la carrera. Así que ya muy pronto voy escalando varias posiciones, como puedes apreciar allí. Y va a ser una carrera un poco violenta porque hay coches y corredores con rendimientos bastante similares. Uy, ahí me pasó como flecha el Miata y estoy tratando de conseguir ahí los espacios, así que me tengo que salir fuera del asfalto, allí presionando, empujando, abriéndome paso como sea posible, mientras que el compañero Pepe Boy 77 está allí haciendo un zigzagueo raro con la dirección de su coche y me preocupa, me pone un poco nervioso, pero logro adelantarle sin tanta complicación. Ahora estamos en la posición 11ª y empiezan los empujones y los trompos. Por allá sacaron un MG. Y ahora voy detrás del Corolla del 74, que también es un coche favorito. Ya te lo he mostrado, pero en clase D. Es un coche muy rápido también. Así que muy pronto estamos aquí peleándonos con el Mazda Cosmo. Le pongo allí el coche por un lado, rueda con rueda, y estoy a punto de hacer el rebase y lo consigo. Ahora estoy en la posición 7ª, detrás del compañero Rastawuki 8232, que también está haciendo una carrera muy buena, muy favorable, ahí escalando posiciones como puede. Allí me salto un poco la isla en el corte de la curva, pero puedo aguantar, he podido corregir y no se le está complicando tanto. Ahí más adelante tenemos un Toyota MR que tiene motor central, también le da muchísima estabilidad, y más adelante tenemos un Mini Cooper Sport también, que ha perdido allí la posición con el Toyota. Y nos metemos en la parte central de la curva buscando los espacios, y ahí le da un pequeño toquecito al compañero del Corolla, y el Toyota MR perdió el control y quedó atrás. Ahora estamos ocupando la 6ª plaza de la parrilla, y el compañero del Corolla sorprende al Cooper por fuera, y ahora por la parte interna de la chicana le da un pequeño empujón, y el compañero del Mini Cooper se sale con la intención de regresar e impactar al Corolla, pero no lo consigue porque el Corolla se le escabulle. Y ahora nosotros aprovechamos todo ese conflicto y esa parafernalia para meternos detrás nuevamente de la estela del Corolla, que parece que vamos a ser los corredores que vamos a dominar el circuito, porque nos estamos acercando rápidamente a la punta, que están perdiendo mucho rendimiento. Ya está el líder, está apenas a 4 segundos 100 milésimas por delante, así que lo tenemos muy cerca. Así que creo que la pelea va a estar entre el compañero Rastawuki y mi persona al cierre, pero no tenemos mucho tiempo para maniobrar. Apenas son 6 vueltas, de las cuales estamos por concluir la segunda. Así que lo que nos va a quedar de tiempo para poder alcanzar a los líderes son apenas 3 vueltas y fracción, así que tenemos que ser muy eficientes. Y consigo un plus de velocidad aprovechando la estela del Corolla, y hago el adelantamiento de forma limpia en la recta, en el sector más rápido del circuito. Ahora tengo que ser efectivo en la entrada de esta curva, en este corte, no salirme, no perder tracción, y lo consigo. Pero el compañero del Corolla no se rinde, así que me sigue muy cerca por un costado, tratando también de aprovechar la estela de nuestro Porsche para ver si no se queda atrás y si puede meterse en la pelea de los líderes. Y tenemos allí también en la primera posición, ahí me impacto ligeramente con el Mazda Miata, que me bloquea, y aprovecha el Corolla, el amigo Rastawuki aprovecha ese pequeño conflicto para sorprenderlo y le arrebata la posición al compañero del Miata, que tiene un skin de madera que le queda bastante feo, por cierto. Así que ahora el compañero Rastawuki está en la 3ª plaza, está metido ya en el podio, y nosotros detrás tenemos que hacer todo lo posible por alcanzar y a seguir aprovechando aquí el impulso adicional que nos está dando el Corolla, para ver si podemos por fin ocupar una plaza dentro de ese podio tan preciado
delante de nosotros, delante del Corolla, es un Honda. Sí, señor, es el Honda 3000, que también es un coche espectacular, muy ligero, pero está perdiendo muchísimo rendimiento, se está quedando atrás, no tiene velocidad suficiente en la recta, así que nosotros ahora estamos haciendo rebase doble. Nos sacamos de encima al Honda y estamos a punto de adelantar al Corolla, que se fue largo en la curva, pero no se rinde y trata de meterse allí, pero también pierde rendimiento, perdió espacios, y el líder, Mr. Koala, tiene una penalización de 800 milésimas, que eso también le juega muy en contra, mientras que está perdiendo muchísimo el rendimiento, pierde mucha estabilidad. Es un Holden Monaro, el coche, que ya perdió allí la capacidad de pelear con nosotros, pero trato de mantener allí la calma, trato de evitar conflicto innecesario, así que me mantengo por la parte de afuera de la curva, tengo suficiente tracción para poder arrebatarle el liderazgo de la carrera sin tanto problema. Pero el compañero no se rinde y ahora se mete por la parte interna de esta curva y estuvo a punto de chocarme. Y si lo hubiese hecho, me hubiese bombeado fuera, porque nuestro coche es ultra ligero, no se pueden olvidar de eso. Cualquier contacto excesivo me va a sacar fuera de la carrera de manera irremediable, sin poder tener posibilidades de recuperación. Pero afortunados que podemos conseguir el dominio y ahora le sacamos una ventaja importante al Holden, sacándole un segundo 700 milésimas. En la penúltima vuelta de la carrera, nuestro Porsche Speedster, convertible, consigue el liderazgo por fin, bien peleado desde el inicio. Uy, ahí se me fue un poco largo, ahí haciendo un pequeño deslizamiento, un pequeño drift. Metí por la parte interna de la curva buscando espacio, pero lo que conseguí fue tierra. Así que vamos a ver, tengo que ser efectivo, no puedo cometer errores de ese tipo, tengo que meterme en la parte profunda de cada curva y salir con la mayor velocidad posible, pisando a fondo, tratando de aprovechar toda la potencia que pueda darnos ese motor. Motor aspirado, no le puse turbo, no hice ningún tipo de ajuste adicional. Está usando la potencia de serie, aunque le hice ajustes a la inyección y mejoré algunos otros aspectos del motor, pero en líneas generales está usando el motor de serie, que no llega a 2 litros, ni siquiera llega a 2 litros el motor. Así que muy pronto ya conseguimos allí una ventaja significativa de más de 3 segundos, 400 milésimas. Pero adivina, adivinador, tenemos en la segunda plaza a nuestro amigo Rasta Wookie 8232 a bordo del Corolla, que consigue allí la pelea y perdió nuevamente la posición. Vamos a ver, y la vuelve a conseguir, la vuelve a adelantar, así que se está peleando allí rueda con el compañero Crip 47, que no sé, en este momento no recuerdo. Crip 47, no sé si es el Holden o si es el Honda. Lo cierto es que ahí el Rasta Wookie se está peleando con ese corredor por la segunda plaza de la parrilla, y nosotros estamos a punto de concluir en Virginia con el dominio total. Ya no tenemos resistencia, las gomas están soportando perfectamente, porque estas son gomas de calle, se degradan de forma muy lenta, y adicional el coche es tan ligero que la degradación de las gomas es de verdad muy bajita, O sea, de verdad que no tenemos que preocuparnos por esa situación de los compuestos de neumáticos. Solo tenemos que preocuparnos por la trazada y llegar al final con buena estabilidad, sin equivocaciones, y aprovechando todas las bondades y las ventajas que tiene conducir un coche ultra ligero. Y adicionalmente vamos fresquitos porque es un convertible estupendo, y estamos cerrando Virginia con buen estilo. Sí, señores, vamos a cruzar la meta consiguiendo la victoria indiscutible. 8 minutos 39 inversión total de la carrera, escalando 17 posiciones desde la largada, con el mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 23, 310 milésimas. Y le enviamos un mensaje a nuestro compañero Rasta Wookie felicitándolo por la carrera, que llegó en la segunda posición, también consiguió su parte del podio. Y señores, si quieren el tuneo, si quieren probar este tuneo, lo consiguen en la biblioteca de la comunidad. Escribe Romer Lorenzo en el creador y allí vas a tener a disposición esos arreglos, esos ajustes competitivos del Porsche 356 Speedster del 57.